Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos una vez más con ustedes, los que nos siguen por emisora Logos o emisora evangélica o por las redes sociales. Estamos con el grupo de estudio para nuestros estudios bíblicos. Nos corresponde hoy estudiar el Nuevo Testamento y tenemos a el Evangelio según Mateo. Le doy la bienvenida al hermano Fernando, a Pamela, a Leticia, anda Ana María por allí, algún chiquito también que anda por allí, de los hijos de nuestros hermanos. Así que bueno, bienvenidos y a todos los que nos siguen ustedes. Te estoy debiendo los saludos. Siempre uno con mucha actividad se olvida de traer todos los saludos que tenemos en nuestras páginas de Facebook y de YouTube, en nuestros chats correspondientes. Bueno, vamos a comenzar. Le voy a pedir a la hermana Pamela que nos haga una oración para comenzar el estudio bíblico de hoy. Amén. Padre celestial que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por todo lo que nos das cada día, por su amor, Señor, por todo, Señor, por nuestro hogar, por nuestros hijos. También le pedimos, Padre, que en este momento usted nos vaya dando, Señor, el entendimiento para entender su palabra. Vaya, Señor, ayudando a esas personas que escuchan, Señor, para que cada predicación quede en su corazón, en su mente, Señor, y así pueda llegar a muchas personas más. Le pedimos cada día, Señor, que usted nos vaya guardando a cada uno de nosotros, así con cada persona que está en situaciones, Señor, difíciles, esté con ellos, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. El estudio de hoy es un estudio muy especial. Bueno, como todos los de la Biblia, ¿no? Sin duda son especiales. No podemos decir que, bueno, algunos tenemos preferencia por algunas partes de la Biblia, pero en realidad es todo. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo primero del Evangelio de Mateo. Ya habíamos hecho una introducción. Y hay un tema que por lo general a veces no se da, se saltea. Es el tema de la genealogía de Jesucristo y el relato también, después sí, de su nacimiento. Vayamos a entender un poquito esto. Vuelvo a insistir, muchas congregaciones esto lo saltan, pasan directamente al nacimiento de Jesucristo. Pero la genealogía que inaugura el Evangelio según Mateo, y es en la inauguración en la Biblia del Nuevo Testamento, es desde muchos puntos de vista uno de los documentos más importantes de las Sagradas Escrituras. La totalidad de la Biblia se basa en su exactitud. Bueno, y precisamente se puede dividir en tres partes. La genealogía desde Abraham hasta David, que serían los versículos 1 al 6. La genealogía desde Salomón hasta el cautiverio babilónico, versículos 7 al 11. Y la genealogía desde el cautiverio babilónico hasta José el carpintero, versículos 12 al 17. Cuando estudiamos Génesis, vamos a ver que es un libro sobre familias. Miren, yo puedo insistir, las genealogías son muy importantes y las vamos a ver aquí. Como decíamos, el Nuevo Testamento se fundamenta en la precisión de esta genealogía porque esta expone el hecho de que el Señor Jesucristo pertenece a la línea descendiente de Abraham y a la de David. Ambas son muy importantes. La descendencia de Abraham le sitúa en la nación y la descendencia de David en el trono, como perteneciente, entonces, a esa línea real. Las genealogías eran muy importantes en la historia de Israel. Fíjense ustedes, porque a través de ellas podía verificarse
si una persona tenía derecho a presentar una reclamación legítima con respecto a una línea de descendencia en particular. Por ejemplo, cuando Israel regresó del cautiverio, encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 2, versículo 62, estas palabras. Dice, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Es que en esa época de Esdras era posible comprobar el registro de la tribu de Leví y eliminar a aquellos que habían presentado reclamaciones falsas. Bueno, evidentemente estas genealogías se mantenían bajo el control ¿de quién? Del gobierno, y se ponían a disposición del público. Da la impresión que se guardaban en el templo, porque recuerden ustedes que en ese tiempo Israel tenía un gobierno teocrático, y en realidad la comunidad religiosa y el Estado eran una sola identidad. Esta genealogía estaba obviamente expuesta públicamente y pudo haber sido copiada de los registros públicos hasta que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero bueno, en los tiempos de Jesús, los enemigos, fíjense ustedes este detalle que es importante, ¿eh? Miren que es muy importante. Los enemigos de Jesús podrían haberlos examinado y probablemente lo habrán hecho. Este es un detalle interesante porque ellos pusieron en duda cada movimiento de Jesús, llegando incluso a ofrecer una explicación con el tema de la resurrección, pero nunca cuestionaron su genealogía, porque la comprobaron y porque la encontraron exacta, porque esa era la realidad. Esto es sumamente importante, porque coloca a Jesús en una posición única. En el Evangelio según Juan, allí en el capítulo 10, allí él declaró que el pastor de las ovejas entra por la puerta del redil, pero el ladrón y el saqueador suben trepando por cualquier otro lugar para entrar en el redil. Ese redil que se manifiesta allí era la nación de Israel. El pastor no se introdujo en el redil saltando la valla por algún lugar oculto, ni por un callejón. Él entró por la puerta. Nació del linaje de David y de la descendencia de Abraham. Esta es la realidad que el evangelista Mateo nos va a exponer. Él era el cumplimiento de todas las profecías y figuras mencionadas en el Antiguo Testamento. Por tanto, todo ello, los enemigos de Cristo nunca pudieron confrontarle con dudas sobre su genealogía. Y bueno, buscaron otras maneras, ¿no? Pero en esta no. Decía que a veces se pone en duda sobre la utilidad del estudio de la genealogía, y confieso que yo en algún tiempo pensé lo mismo. Inclusive muchas personas evitan leerlas. Bueno, creemos que si el Espíritu de Dios ha dedicado tiempo y espacio para incluirlas en el texto bíblico, preservándolas ante el paso de los siglos, será porque tienen para nosotros un valor que debemos conocer. Así que vamos a examinar esos detalles importantes en esta primera genealogía del Nuevo Testamento. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La frase libro de la genealogía, entre comillas, es peculiar de Mateo. Fíjense que es una expresión única que no encontraremos en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Si la buscásemos
digamos, por el Antiguo Testamento, desde los libros proféticos, allí Malaquías, Zacarías, Ageo, retrocediendo, inclusive hasta los libros del Pentateuco, por Deuteronomio, Número, Levítico, etcétera, etcétera, llegaríamos casi a la conclusión que tal expresión no se encuentra en la Biblia, excepto aquí en Mateo. Pero de repente, si vamos al quinto capítulo de Génesis, leemos, este es el libro de las generaciones de Adán. Aquí tenemos otra frase. Retengan esto, ¿no? Este es el libro de las generaciones de Adán. Es otra frase con la que decíamos anterior de Mateo. Es que hay dos libros. ¿Me entienden? El libro de las generaciones de Adán y el libro de las generaciones de Jesucristo. ¿Cómo entramos, por ejemplo, en la familia de Adán? ¿Cómo entramos en la familia de Adán? Nosotros. Porque somos la familia de Adán. ¿O no? Bueno, hemos entrado en la familia de Adán. ¿Cómo? Por el nacimiento. No fuimos nosotros que entramos. No fuimos nosotros los que entramos en ese libro y nacimos. Pero esa es la manera en que nosotros entramos a formar parte de la familia de Adán, por el nacimiento. Pero según nos recordó el apóstol Pablo, en la carta a los romanos que habíamos estudiado hace un tiempito, capítulo 5, en Adán, ¿qué pasa en Adán? En Adán todos morimos. Ahí lo decía Romanos. Es decir, que el libro de Adán es un libro de muerte. Y después está el otro libro, el libro de las generaciones de Jesucristo. ¿Y cómo entramos a formar parte de la familia esta, del libro de Jesucristo? Pregunta. Respuesta. ¿Entramos por medio de un nacimiento? Sí. Del nuevo nacimiento. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ellos nos colocan en el libro de la vida del Cordero, en el cual entramos a Él creyendo en Cristo. Todos estamos en el primer libro, en el libro de las generaciones de Adán. Todos. Pero no todos estamos en el libro, o mejor dicho, no todos están en el libro de la vida del Cordero. Esto es muy importante para entender el tema de la genealogía también. El evangelista Mateo dice que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. ¿No sabía Mateo que Abraham vino antes que David? Por supuesto. Así lo aclara en el resto de la genealogía. Entonces, ¿por qué lo expresó en ese orden David y después Abraham? Porque él estaba presentando al Señor Jesús como Mesías, aquel que es el Rey y aquel que establecerá el reino de los cielos en la tierra. Y eso viene en primer lugar. Porque él tenía que estar en la línea de descendencia de David en el cumplimiento de las profecías que Dios le había anunciado a David. Él era el hijo de David. Él es también el hijo de Abraham, y era muy importante que así fuese, porque como vimos, vuelvo a insistir en Génesis, Dios le había dicho a Abraham que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y en el Nuevo Testamento,
En la carta de Gálatas, el apóstol Pablo explicó quién era esa simiente o descendencia. Creo que en en el capítulo 3 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Así que Jesucristo es el hijo de Abraham. Vamos a leer, le voy a pedir a Leticia que nos lea los versículos del 2 al 6, seguido. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esbom y Esbom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Baab de Boz engendró a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. ¿Está bien ahí? Hasta ahí. Isaí engendró al rey David. La consideración cuidadosa de la genealogía, creo que resulta importante, sino que puede llegar a ser emocionante. Porque aquí se destacan 4 nombres, como si fuesen, yo qué sé, maravillas, luces impresionantes que nos enfocan. En primer lugar están los nombres de las mujeres y en segundo lugar los nombres de los gentiles, es decir, de otras naciones diferentes a Israel y consideradas idolatras. No se acostumbraba a incluir los nombres de mujeres en las genealogías hebreas. Esto es importante también diferenciar. En los tiempos de Jesús era realmente extraño encontrar el nombre de una mujer en una genealogía. Y aquí tenemos 4 nombres. Y no solo eran mujeres, sino que además eran gentiles, como es sabido. Dios en la ley dijo que su pueblo no debía unirse en matrimonio con pueblos paganos. E incluso a Abraham, Dios le dijo que buscase en su propio pueblo una esposa para su hijo Isaac. Y lo mismo sucedió en el caso de Isaac con su hijo Jacob. Es que Dios había dispuesto que el monoteísmo debía ser la creencia que prevaleciese entre aquellos que formaban parte de la línea de descendencia que conducía al Señor Jesucristo. Sin embargo, en su genealogía están los nombres de estas 4 mujeres. 2 de ellas eran cananeas, otra era moabita y la 4ª era hitita. Por lo cual uno podría preguntarse cómo entraron a formar parte de la genealogía de Cristo. La primera fue Tamar. Muchos hemos leído su historia, seguramente está así incluida en el capítulo 38 de Génesis. Y Tamar fue incluida en esta genealogía simplemente como una mujer pecadora. La siguiente era Rahab, mencionada en el versículo 5, ¿no? Según su historia, en el capítulo 2 del libro de Josué, no tenía precisamente una buena reputación, aunque se convirtió en una persona maravillosa cuando tuvo un conocimiento personal del Dios vivo y verdadero. Y como veremos más adelante, seguramente cuando estudiemos el libro de Josué, Rahab protegió en su casa a los enviados de Josué poco antes de la caída de Jericó. Lo estuvimos estudiando, recuerdan, no hace mucho. ¿Cuándo fue? Cuando estudiamos Hebreos. Allí en el capítulo 11 de Hebreos, decía, por la fe de la ramera Rahab,
no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Aquella mujer entró en la genealogía de Cristo por el sencillo motivo de que creyó, tuvo fe. Es decir, vino como una pecadora y entonces extendió la mano de la fe. Otra mujer, bueno, esta sí, muy conocida por ustedes, Ruth, que es mencionada en el versículo 5, era una persona encantadora, ¿no? Sin ninguna faceta negativa en su carácter, pero en los tiempos de Ruth la ley estaba vigente y la excluía porque especificaba que ningún moabita o amonita podía entrar en la congregación del Señor, según se detalla en el libro donde es Deuteronomio. Pero aunque la ley no la admitía, hubo un hombre llamado Boaz, o Bush, con doble O, que un día la vio en su campo y se enamoró de ella. Y entonces la hizo objeto de su gracia y misericordia, extendiendo así su manto alrededor de ella, introduciéndola en la congregación de Israel. Y ella le preguntó, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Tú y yo podemos formular a Dios hoy la misma pregunta, ¿no? Todos, en cuanto a su gracia por nosotros. Bueno, venimos como pecadores, igual que ellas, ¿no? Y extendemos la mano de la fe y Él, por su maravillosa gracia, nos salva. La otra mujer, ¿quién es? Betsabé. No es mencionada por su nombre, sino llamada, en el versículo 6, la que había sido mujer de Urías. Su nombre no se menciona porque no fue ella la que pecó, sino David. Y fue él quien realmente tuvo que pagar por su pecado. Ella fue introducida en la genealogía de Cristo porque Dios no desecha a uno de sus hijos cuando peca. Claro, una oveja puede salir de su redil y convertirse ¿en qué? En la oveja perdida. Pero nosotros tenemos un pastor que sale a buscarla y la trae de vuelta al redil. De la misma manera, él trajo al rey David junto a sí otra vez. Bueno, es así que vemos expresada aquí en esta genealogía toda la historia de la salvación. Hay algunos detalles interesantes en esta genealogía. Y bien, se van dando cuenta, hermanos y aquellos que nos están escuchando, que se comete un error cuando se desecha el estudio de la genealogía. ¿Cuánto nos deja? Si la comparamos con la que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, aparte de que algunos nombres se escriben de forma diferente, encontraremos que en el versículo 8 de Mateo se dejan fuera los nombres de Ocosías, Joás y Amasías. Esto nos muestra que las genealogías se citan para proporcionarnos una visión en conjunto de cierta línea de descendientes y que cada individuo no está necesariamente mencionada en todas las genealogías de la Biblia. Debo recordar esto, que las genealogías que hemos visto, que pueden estar en Génesis, antes del diluvio, no son necesarias genealogías completas. Esto es importante también entenderlo, sino que pretenden trazar una línea determinada. Por lo tanto, vamos a utilizar algunos versículos y otros no. Vamos a leer, le voy a pedir a Fernando que me lea, por ejemplo, el versículo 10 y 11. Vamos a ir al 10, ya, decididamente. Por eso salteamos algunos versículos. Amén. Y dice la palabra del Señor. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías,
y a sus hermanos, y en el tiempo de la deportación a Babilonia. Muy bien, gracias, hermano. Acá en el versículo 11 vemos que Mateo omitió a Joacim, pero incluyó a Jeconías. Este merece especial atención porque Dios había dicho que ninguno de los descendientes se sentaría en el trono. Allí, por ejemplo, si uno va al libro de Jeremías, en el capítulo 22, dice, vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí no lo arrancaría. Aquí conviene aclarar que su nombre era Jeconías, pero Dios eliminó la G, o no la letra G, sino la parte que dice G de su nombre, por ser el prefijo de Jehová, porque fue un rey malvado. Ahora vamos a leer el versículo 30, ¿no? Y dice, así dice el Señor, inscribid a este hombre como con sus hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. Entonces, por causa del pecado de este hombre, reitero, Jeconías, ese era el nombre original, ninguno de su línea de descendencia podría jamás sentarse en el trono de David. Es que José estaba en esta línea. Pero José no era el padre natural de Jesús. Este es uno de los hechos, sin duda, tremendos de las Sagradas Escrituras. Y Mateo estaba tratando de aclararlo para entender nosotros eso. José le dio a Jesús el título legal, digamos, para el trono de David. Porque José era el esposo de María, quien dio luz a Jesucristo. Jesucristo no era descendiente de José ni descendiente de Jeconías. Vamos entendiendo, ¿no? Tanto José como María tenían que pertenecer al linaje de David. Y así fue. A través de dos líneas de descendencia diferentes, de dos diferentes hijos de David. Cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, veremos la genealogía allí del Evangelio de Lucas, y veremos que la línea de María, ¿de dónde venía? Venía de David a través de su hijo Natán. Y la línea de José venía a través de la línea real por medio de Salomón. Por lo tanto, José y María tuvieron que ir a Belén para inscribirse por causa de los impuestos, porque ambos eran del linaje de David. Seguramente esta genealogía la vamos a terminar en el próximo estudio, la próxima semana. Y podemos ver así que el estudio de estas genealogías es interesante, ¿no? Es fascinante e importante para observar cómo Dios va desarrollando la historia, su plan de redención, escogiendo personas, no en base a sus méritos personales, sino más bien a pesar de sus pecados y errores, por su amor y por su gracia. Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Hermanos, Dios no hace nada, absolutamente nada, improvisando. Es exacto, es concreto, es específico. Todo el nacimiento de Jesucristo, que estaba profetizado en los libros del Antiguo Testamento, se cumplió a la letra. ¿Por qué entonces, uno se pregunta, teniendo claramente los sacerdotes la genealogía
clara, establecida, porque ellos la tenían, antes de ser destruido en el año 70 después de Cristo, comprobando exactamente, y esto además es muy importante tener en cuenta, derrumba toda tesis histórica de aquellos que dicen que Jesucristo no existió. No ya de su divinidad, obviamente que la rechazan, sino como hombre en un determinado momento de la historia. Aquí está muy claramente especificado. Ahora, qué maravilloso es ver el desarrollo y el proceso de estos dos libros. El libro de la vida y el libro de la muerte, el libro de Adán, el libro de Jesucristo. Como decíamos, nosotros por nacimiento estamos en el libro de Adán y por convicción, por fe, por gracia, estamos en el libro de Cristo. Hago un paréntesis para hablarle a aquellos que nos escuchan, nos ven, pero no pueden llegar a entender todo esto. Jesucristo les da la oportunidad a todos los que fuimos pecadores y a ustedes que están en el pecado, como estamos todos, pero nos da la oportunidad que por su sangre, por su gracia, entremos en el libro salvador de vida del Cordero. Para que un día, cuando nos vayamos de este mundo, Dios en el templo del cielo diga, tú estás en el libro de vida y mereces estar aquí en este reino. El mensaje es muy claro y ya lo vamos a seguir desarrollando. No quiero atorarlo mucho con, yo sé que es poco engorrosa estudiar la genealogía. Por eso sé que hay muchos que no la estudian, la saltean. Después no se entiende cómo pasaron los hechos. Es que la historia, la base es el estudio de toda la palabra de Dios. Yo en algún momento, cuando empecé a leer a Mateo, salteé, confieso, la primera vez salteé la genealogía y digo, bueno, ¿qué es esto? Pero cuando uno entra a profundizar los distintos libros de la Biblia, se va dando cuenta de que esto también tiene importancia. Bueno, lo dejamos por acá para no atorarnos demasiado. Vamos suavemente llevando a Mateo. ¿Pero qué les pareció? ¿Habían estudiado, habían visto, habían analizado esta genealogía de esta manera? Les doy la palabra a ustedes, hermanos, hermanas. Bueno, yo voy a confesar que soy uno de los que me saltaba, porque como que me enredaba mucho, así que me saltaba en sus capítulos y empezaba por ejemplo, Mateo, yo lo leí varias veces, pero lo empezaba a leer desde el nacimiento de Jesucristo. Claro, ¿sí? Lo voy a confesar. Sucede eso, a mí me ha sucedido también. A veces la historia, y sobre todo cuando es muy detallista de algunos hechos, uno dice, pero ¿para qué saber si este engendró a este y este a este? ¿Qué relación tiene? ¿Para qué escribir en el libro de la palabra del Señor todo esto? Si el Espíritu Santo así lo determinó, es porque tiene su importancia. Llega un momento en nuestras vidas que vamos entendiendo cosas que al principio a veces no entendemos. Por eso es interesante leer, repasar, estudiar, profundizar, consultar, comparar todo el desarrollo del plan de Dios. Bueno, no sé, alguna cosita, Leticia, Pamela. De a poquito voy avanzando esto. Nos quedarían después entrar en los últimos capítulos de la genealogía. Y después, claro, el relato de Mateo se va a volver sumamente interesante. Obviamente porque nos va a contar la vida de quien nosotros adoramos, sin duda, como lo máximo. Más hermoso que podamos escuchar es
la vida de Jesucristo. Por encima de todos los personajes habidos y por haber en la Biblia, que todos tienen su importancia, pero no hay ningún relato más maravilloso que el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una oración para ir redondeando este estudio. Gracias, Señor, por tu palabra, por comenzar a entender cuál es el propósito que tenemos en este mundo. Muchos hoy día, Señor, viven porque respiran. No saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Tienen un conocimiento de su entorno, tal vez sus padres, sus abuelos, pero no se llegan a preguntar por qué razón están en este mundo y en este tiempo. Es cierto lo que tú nos has enseñado, de que todos tenemos parte del nacimiento de la familia de Adán. Todos somos partes. Caín, gran pecador, y todos los pecadores y todos los que están hoy en el camino de Cristo, nacimos no por nuestra propia voluntad, porque el nacimiento no es por nuestra voluntad, nacimos de la familia de Adán. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la gran oportunidad de pertenecer al libro tuyo, Señor Jesucristo. Y ese es nuestro nuevo nacimiento. Por eso muchas veces hemos dicho, nacemos dos veces. Hay algunos que solamente nacieron una vez y van a morir dos veces. Nosotros, gracias a tu gracia, Señor, nacimos dos veces y vamos a estar contigo en el reino por haber entrado en tu libro de vida, Señor. Y es lo más maravilloso que nos ha sucedido en nuestras vidas. Danos la sabiduría, Señor, para que muchos que aún todavía no están en el libro de la vida y sí están en el libro de la muerte, puedan, como nosotros, recibir tu palabra y entregar sus vidas no a esa muerte, sino a ti, Señor, y lograr, como tú nos has dado, con tu gracia, la vida eterna. Por eso, gracias, Señor, por entender tu palabra, por darnos la sabiduría, por poder escudriñar cada día y poder entender el propósito de nuestras vidas. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos, a la familia de Pamela, a la familia de Fernando. Bendice a Leticia, bendice a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven, aquellos que aún no han entrado en el camino. Dale sabiduría para que aquel que lleve su palabra, o sea, tu palabra, pueda convencerlos de que en la vida solamente hay un camino. Un camino de muerte y un camino de vida. Tú, Señor, sos la luz que nos ilumina para ir por el camino de vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hermanos, les invito a que el lunes estén con nosotros en el estudio para estudiar Isaías, que realmente está muy interesante el libro de Isaías, porque hay un paralelismo en lo que en el libro de Isaías se habla en los primeros capítulos, como hemos visto, con toda la realidad que estamos viviendo. No obstante, le pido un poquito de disculpas porque estamos un poquito atrasados en el envío de los videos, pero ya a partir de este viernes o de la semana que viene vamos a enviar los distintos capítulos de Isaías, los finales de Hebreos y los primeros de Mateo. Así que lo van a tener todo y van a tener el tiempo cuando ustedes quieran para repasarlos. Gracias, Fernando. Un saludo muy grande para tu familia. Y gracias. Gracias. Amelia también. Saludo grande. Leticia. Un abrazo grande. Bendiciones. Y que Bendiciones. Buenas Nos estamos. noches. la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones. Amén. Chau, chau, chau. Chao, chao a todos. Chao.